Castaño, la directora del Jardín Infantil Rayuelita. Ella es licenciada en Pedagogía y nos va a hablar de una información muy importante acerca de la protección y el cuidado de los niños. Hola Dani, muchas gracias por permitirnos este espacio. Hola Juli, ¿cómo está? Muchas gracias a ustedes por contar con la presencia mía pues, en este espacio y esperamos que la información que vayamos a dar sea muy productiva para la población que se va a entregar. Bueno Dani, ahora sí empecemos pues con materia. Cuéntanos porfa de esos conceptos o esas definiciones de los tipos de maltrato y abuso y los conceptos de eso, porque tengo entendido que no es lo mismo. Sí, Juli, exactamente. El abuso es como extralimitarse en algo o con alguien, y el maltrato ya es como un trato de crueldad o dureza o con mucha brusquedad hacia un ser viviente. Bueno, ¿qué tipos hay? Tenemos maltrato psicológico, emocional, tenemos maltrato sexual, pues abuso sexual, laboral, infantil. Digamos que ahí podemos encaminar o encasillar todos los conceptos o tipos de maltrato y abuso que podemos presentar. Vale, Dani, y cuéntanos de pronto unos ejemplos o cómo las personas pueden saber que una acción que están teniendo con una persona, o en este caso que estamos hablando pues de menores, es de pronto una acción que yo estoy teniendo con un niño, es un tipo de un abuso o de un maltrato, o que yo pueda ver que el comportamiento que alguien tiene con este menor es un abuso o un maltrato. ¿Qué ejemplos podemos encontrar? Bueno, digamos que los maltratos psicológicos son más como cómo yo me dirijo hacia una persona, cómo la trato, qué palabras utilizo para expresarme hacia ella o hacia su entorno, ¿sí? Ya el maltrato físico, pues entendemos como maltrato físico cuando ya hay moretones o aruños o yo toco a la otra persona y le causo algún dolor. Maltrato sexual, digamos que ya es un poquito más difícil de identificar, pero para eso tenemos como varios puntos. Entonces, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de los niños, es mirar su comportamiento, cómo cambia, digamos que siempre se va a realizar un cambio extremo. Entonces, por ejemplo, puede haber inapetencia o puede que empiece a comer excesivamente, puede haber un cambio de humor, entonces puede estar o muy tímido o muy retraído, o puede estar muy alterado, muy irritable, se pueden volver groseros, se pueden volver agresivos, no quieren que los bañen o no quieren que los vean desnudos, o simplemente quieren que todo el tiempo los estén limpiando. Bueno, Dani, ahora que ya conocemos de pronto esos conceptos o la diferencia entre abuso y maltrato, cuéntanos porfa sobre esas señales de alerta que se pueden generar en los menores. De pronto uno, ¿cómo puede identificar que un niño está siendo abusado, maltratado, o que hay indicios de que esto puede suceder? Bueno, Juli, hay varios indicios que nos pueden decir o poner en alerta sobre un niño, y digamos que uno es el cambio de alimentación. El niño puede comer de una manera normal y en muchas ocasiones empieza como a comer o demasiado o empieza a presentar inapetencia, ¿sí? Que no quiere comer nada, no recibe dulces, no recibe ni siquiera las cosas que más le gustan, entonces eso ya digamos que es una señal. Otra señal puede ser el cambio en el nivel académico. Esa también puede ser otra señal. Otra señal puede ser el cambio de sueño. ¿Por qué? Porque digamos que empiezan a tener pesadillas, empiezan a tener como ese miedo de que de pronto puede entrar el maltratador o el abusador, entonces el cambio de sueño pues es notable, entonces uno empieza a notar que en el colegio se empiezan a quedar dormidos o en lugares recurrentes. Se puede presentar también que empiecen como a sentirse incómodos con la presencia de alguien. Puede ser de su abusador o puede que tengan como una figura, entonces su abusador si de pronto es hombre, empiezan a cogerle miedo a los hombres, o si en caso tal sea mujer, empiezan a cogerle miedo a las mujeres. El cambio de ánimo siempre es como muy exagerado, entonces o se ponen muy irritables, muy groseros, o ya se ponen muy tímidos, retraídos. ¿Cómo más podemos identificar? En el cambio de higiene, ya o quieren que los mantengan limpiando todo el tiempo, o simplemente quieren que no, ni que los miren, ni que los toquen, no se quieren bañar de pronto muchas veces para que no vayan a ver si hay laceraciones en sus partes íntimas. También puede ocurrir ese tipo de situaciones. Dani, ¿qué estrategias o cómo los cuidadores, los padres, las personas que tienen como a cargo menores, ellos cómo pueden evitar o
sí, qué acciones o qué medidas pueden tomar para evitar en la mayor posibilidad pues que el menor pueda verse afectado por alguna de estas situaciones. Bueno, Juli, lo importante siempre es no dejar solos a los niños, o sea, siempre estar al cuidado de un adulto. Por ejemplo, en los parques estar muy pendientes o en las zonas que sean como muy abiertas, en los centros comerciales, en un hospital, en el colegio, pues que siempre esté como un docente pendiente de ellos. No mandarlos solos a la tienda porque pasa muchas veces que los mandan solos para la tienda. ¿Cómo más podemos saber con quién los vamos a dejar? Porque sabemos que muchas veces el maltratador o el abusador está en el mismo círculo familiar o en el mismo círculo social, entonces saber y conocer muy bien con quién vamos a dejar a los pequeños. Bueno, Dani, tú nos dices ahí cómo conocer con quién los dejamos, en ocasiones pues el maltratador puede estar en la casa, a veces escuchamos casos de niños que pueden manifestarle a sus padres, a sus cuidadores, como alguna situación relacionada con su cuidador o alguien cercano, como que les manifiestan a los papás que algo está pasando y de pronto piensan que el niño está exagerando. Bueno, Juli, eso es muy importante y creo que va encaminado a la pregunta que me acabas de hacer, o sea, la anterior a esta, y es siempre confiar en el niño. Porque un niño no le va a decir a un adulto algo que no le va a pasar. Entonces es muy importante como si mi hijo me está diciendo que me están haciendo algo indebido, pues obviamente yo tengo que prender esa alarmita, ¿sí? Y también enseñarles a los niños sobre las partes íntimas, qué partes no me pueden tocar, diferentes, por ejemplo, a mi mamá o a mi cuidadora principal, esas partes íntimas, ¿sí? Entonces es muy importante siempre tener esa comunicación asertiva con el niño, decirle que entre ellos no hay secretos, porque pues los niños todavía están muy pequeños para guardar secretos, y confiar. Yo creo que esa es la primera parte, confiar en que si el niño me dijo, me está pasando esto, yo le tengo que creer y tengo que empezar a identificar o a buscar qué es lo que está pasando y el por qué me está diciendo eso. Sí, puede pasar que de pronto el niño, a ver, el niño puede mencionar algo, de pronto la mamá de inmediato no es ir a atacar, pero sí debería analizar la situación pues para poder definir qué está sucediendo. Lo que pasa, Julia, es que cuando a un niño viene y me dice a mí, por ejemplo, profe, mira, es que me está pasando esto, o en un juego con otro compañero empiezan a tener juegos con términos sexuales o de pronto no términos, pero sí empieza uno a ver como juegos que no son acordes a la edad de ellos y más bien van encaminados como a ese tipo de situaciones de abuso. Entonces uno no va y le dice directamente a la mamá o a la persona implicada, mira, es que está pasando esto. No, es como, bueno, aquí se me prendió una alarmita, vamos a hacer algo. No puedo empezar a alarmar a todo el mundo porque entonces el abusador o el maltratador pues ya va a decir, no, me toca retirarme del lado del niño y pues no vamos a identificar pues a esa persona para tomar las acciones que necesitamos tomar. Entonces lo ideal es no alertarnos, pues sí alertarnos nosotros, pero no alertar a los demás que nos rodean para que podamos llegar como al final del asunto de lo que nos está diciendo el niño. Dani, de pronto, pues claro, deben existir como unas rutas de denuncia o un protocolo de manejo, es decir, si yo siento que un niño, un menor está siendo abusado, tengo como alguna sospecha o ya tengo pues conocimiento de que esto sucede, ¿qué ruta debo hacer? ¿Cómo debo manejarlo? ¿Con quién me debo comunicar? ¿Cuál es el proceso en esos casos? El principal, bueno, digamos que dentro del ámbito escolar tenemos como un proceso diferente, pero hablándolo de manera global, infancia y adolescencia. Llamamos a la policía de infancia y adolescencia y ellos ya nos dicen qué ruta. O el ICBF tiene un número 141, en ese número uno llama y pues ellos ya le empiezan como a dar explicaciones hacia dónde, si es maltrato, si es abuso, bueno, ya ellos le van diciendo a uno y lo van enrutando, lo van encaminando hacia cuál es el procedimiento a seguir, ¿sí? Y también existe una página que se llama teprotejocolombia.org y allí también se pueden hacer denuncias pues, con el nombre de uno o denuncias anónimas. Entonces, digamos que esas son como las rutas más efectivas para poder hacer como este tipo de denuncias.
Dani, bueno, como tú sabes, nosotros trabajamos en una empresa de seguridad privada, entonces tenemos muy personal en diferentes zonas del país y como en diferentes sectores. Tenemos guardas de seguridad que trabajan en zonas o en puestos de trabajo que están relacionados con menores de algún modo, ¿cierto? No sé, tenemos guardas en colegios, en conjuntos residenciales, en hospitales y pues en un sinnúmero de puestos que pueden en algún momento estar relacionados con los menores. Sería muy chévere poderles compartir a ellos unas recomendaciones de ese relacionamiento que uno debe tener con los niños y que finalmente también va a aplicar para cualquier persona que esté viendo este video, porque a veces uno sin mala intención tiene algún comportamiento con un niño, pero esto puede ser malinterpretado o puede darse para que las personas lo vean de otra forma y vernos involucrados en algún tipo de bueno, Juli, mira, cuando nosotros estamos expuestos a niños, siempre es muy importante como saber que él tiene una protección, ¿cierto? Digamos que el Código de Infancia y Adolescencia los protege en cualquier situación, ¿sí? Y digamos que muchas veces, como tú lo mencionabas ahora, muchas veces nos acercamos a ellos sin esa intención sin mala intención, ¿sí? Pero sí es muy importante que digamos que en este caso, el personal de seguridad sepa que si ve un estudiante o un niño solo, no se le vaya a acercar mucho, o sea, que mantenga como siempre una pared invisible, porque si coge la mano o de pronto lo carga para llevarlo hacia un lugar donde esté su adulto responsable, pues el niño lo puede malinterpretar, o ni siquiera el niño, el adulto lo puede malinterpretar. Entonces, por ejemplo, en los conjuntos residenciales, no los dejen ingresar a la casetica que ellos tienen, pues si están solos, siempre que estén en compañía de un adulto, pues ahí sí, pero cuando, pues un adulto responsable diferente al personal de seguridad. No los dejen ingresar pues como a esa casetica solos, no jueguen con ellos cuando estén solos, que no vamos a jugar al balón o vamos a jugar a las muñecas, porque muchas veces uno se encuentra con mucho personal de seguridad que son muy buena gente y les gustan los niños y quieren pues como amenizar el rato con ellos, pero es importante que eso no se haga porque se puede malinterpretar. El niño puede llegar a decir cosas que no son malintencionadas, pero el papá lo puede interpretar de otra manera. En centros comerciales o por ejemplo en jardines infantiles o en colegios como tal, siempre que veamos un niño solo, llamamos a las directivas y les decimos: está Pepito Pérez, por decir de alguna manera, está por acá solo, para que por favor vengan por él, pues, y que no lo toques. O sea, digamos que siempre es muy importante saber que el contacto físico con ellos debemos de evitarlo lo más que podamos para no ser malinterpretados. Bueno, Dani, como para ir cerrando este conversatorio que está enmarcado dentro de nuestra campaña del mes de la niñez, en Estatal de Seguridad, quiero porfa que nos regales como unas conclusiones ya para englobar todo lo que hemos hablado acá y que le quede a las personas que están viendo este video para su vida diaria, ¿cierto? Para hacer relacionamientos o actuar con los menores. Bueno, Juli, vamos a hablar de 4 conclusiones principales. La primera es el apego seguro, generar en ellos el apego seguro, porque eso nos va a permitir que el niño tenga confianza con su adulto responsable y le pueda contar en un caso tal de que algo esté pasando con él. Entonces, y pues obviamente el adulto responsable debe creer que lo que está diciendo pues es cierto. La segunda, estar muy atentos a los cambios comportamentales de los niños. La tercera es estar siempre pendientes de ellos, no dejarlos solos en ningún lugar que sea público. Y si los vamos a dejar a cuidado de terceros, saber quién es el personal que se va a quedar con ellos. Y la cuarta, que es muy importante pues para seguridad estatal en este caso, es siempre que estemos trabajando y el personal sean menores de edad, tratar de tener el mínimo contacto físico con ellos. Bueno, Dani, muchas gracias pues por esta información tan importante que nos compartiste. Seguro va a ser de gran utilidad para las personas que van a ver o que están viendo este video. Gracias por estas conclusiones que cierran ya los temas que hemos hablado. Ahora cuéntanos un poquito del Jardín Infantil Rayuelita. De pronto hay personas interesadas o que tienen menores y están buscando de pronto dónde o a cargo de quién dejarlos. Entonces cuéntanos del Jardín Infantil. Bueno, Juli, no, pues
con muchísimo gusto, y pues también gracias por permitirle al Jardín Infantil Rayuelita estar pues como presente en este conversatorio. Bueno, Jardín Infantil Rayuelita se creó en el 2017, es una institución educativa que está ubicada en la ciudad de Pereira, muy cerca a la avenida 30 de agosto. Y bueno, nosotros trabajamos a través del juego, entendemos que los estudiantes y los niños sobre todo aprenden jugando y esa es su esencia, entonces quisimos como encaminar nuestra pedagogía hacia ese como metodología. Entonces nosotros trabajamos así, a través del juego, todo lo aprendemos jugando. De hecho el eslogan de nosotros es jugar y aprender es crecer, y pues acá los esperamos con los brazos muy abiertos y el corazoncito lleno de amor, como siempre les digo. Muchas gracias. Dani, muchas gracias.